¿Seguro? Sí, calcar dibujos. Ya hablé con John, ya me va a mandar la factura de la máquina de la primera, de la extrusora. Y este molino también.
Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, doctor. La profe, Buenas noches, doctor. ¿Cómo les han ido? ¿Bien? Bien, gracias, doctor. ¿Cómo les acabo de ir el fin de semana? Excelente, doctor. Bueno, Bien, doctor. Muchas me gracias por alegra. preguntar. Bueno, me alegra. Bueno, yo creo que ya con los que estamos podemos iniciar. Bueno, entonces iniciemos hoy con un tema nuevo que es necesario abordarlo para poder comprender toda la temática que va a conocer la jurisdicción ordinaria y la especialidad laboral. Y es empezar con el tema que muy seguramente ustedes vieron en otras materias de procesal, y es el tema de jurisdicción y competencia. Entonces vamos a hablar rápidamente sobre este concepto con el fin de avanzar un poco en esos asuntos sometidos a la jurisdicción. Empecemos por mencionar el primer término, el de jurisdicción. ¿Qué entienden ustedes por jurisdicción? ¿Qué han visto en temas de jurisdicción sobre este particular que pudimos aprender en otras materias? Doctor, ¿puedo participar? Claro, sí, sí. Bueno, a mi concepto, mi interpretación es, por jurisdicción entendemos que es la función pública de administrar justicia. Sí. ¿En cabeza de quién está esa función pública? Del Estado, doctor. Del ¿Solamente Estado. del Estado? ¿Solamente del Estado? Pues, ¿O será que hay eventos donde está en cabeza también de particulares? Están Sí. vinculados al Estado. También de particulares, doctor, en algunas ocasiones. ¿En qué eventos sería particulares? Cuando se delega, ¿Cuándo qué? Digamos, en algún mecanismo de solución de conflictos, como en el caso del amigable componedor Ujú. o del tribunales de arbitramiento, pueden existir jueces o árbitros privados. Ok, digamos entonces que es una función pública, efectivamente, que no solamente está en cabeza de autoridades propiamente dicho, sino que también en algunos eventos está en cabeza de particulares. Y el fundamento del asidero constitucional es la cláusula 116, donde establece cuáles son las autoridades que están investidas de jurisdicción para efectivamente administrar justicia. Entonces allí nos habla de cuáles son esas autoridades y empieza por mencionar cada una de las altas cortes que están en cabeza las jurisdicciones a las cuales pertenece. Entonces, recordémoslas rápidamente cuáles son esas jurisdicciones que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico y que forman parte de la rama judicial. Como primera medida tenemos la Corte Constitucional, donde podríamos mencionar que el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional es efectivamente la Corte Constitucional, y también podríamos incluir allí los jueces de tutela, como quiera que cuando un juez asume el conocimiento de una acción de tutela, está investido de una jurisdicción constitucional con el fin de garantizar derechos fundamentales. La segunda jurisdicción es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Está como máximo tribunal el Consejo de Estado, y tiene también o hacen parte de esta jurisdicción de lo contencioso administrativo los tribunales administrativos y los jueces administrativos. Por otro lado, tenemos a la Corte Suprema como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, y donde establece también, de conformidad con la ley, cuáles son esos jueces de inferior jerarquía que hacen parte de esta jurisdicción ordinaria. Entonces, de esta jurisdicción ordinaria hacen parte apaguemos el audio. Hacen parte los tribunales superiores de distrito judicial, hacen parte los juzgados del circuito, los juzgados municipales, los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple, los juzgados de familia, etcétera, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con nuestra materia, la jurisdicción es efectivamente la jurisdicción ordinaria, pero la especialidad laboral y seguridad social, que es
el tema que nos interesa a nosotros. Otras jurisdicciones que son también de creación constitucional, como es las jurisdicciones especiales, es decir, la jurisdicción de paz, la jurisdicción indígena y la recién creada Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros vamos a enfocarnos en el tema de la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Entonces, para concluir, podemos señalar que efectivamente, en virtud del artículo 116 y otras normas que desarrollan este presupuesto, como la Ley 270 del 96, la Ley 1285 del 2009, establecen que es la función pública de administrar justicia que, digamos, en principio está en cabeza del Estado, pero que en algunos casos, como de conformidad con el 116, está en los particulares, como en el caso de conciliadores o en los árbitros para administrar justicia. Dicho esto, pasemos al siguiente concepto o elemento de la clase del día de hoy, y es la competencia. ¿Qué pudimos averiguar sobre la competencia? Bueno, doctor, es la facultad que tiene un juez o un tribunal para desarrollar la jurisdicción. Sí. ¿Qué más podríamos señalar? Otra opinión, otro Doctor, buenas noches. Buenas ¿Son noches. las facultades que tiene un juez para decidir sobre un tema? ¿Eso no sería jurisdicción? Jurisdicción para mí sería para definir un tema de un lugar específico. Bueno, ¿O estoy digamos mal? que desde la acepción a veces se puede interpretar como un sinónimo de territorialidad, pero realmente la competencia se refiere es a la manera como está distribuida esa jurisdicción. Es decir, los jueces, todos los jueces están investidos de jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y para ello es necesario remitirnos a la ley de la manera como los jueces someten asuntos a su conocimiento de conformidad con la misma ley. Entonces, ya les mencionaba algunas de ellas, la ley 270, la ley 1285 del 2009, y en lo que tiene que ver con el Código Procesal del Trabajo, pues efectivamente es un código, digamos, del año 1948 que ha tenido algunas reformas, especialmente en materia de procesal, la ley 712 del 2011, la ley 1149 del año 2007, que son, digamos, las dos grandes reformas que se le ha hecho a este Código Procesal del Trabajo, y donde establece, digamos, cuáles son esos asuntos que están sometidos a esta jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. Pero desde la doctrina, desde esta fuente del derecho, es necesario determinar unos factores que de alguna manera nos indican cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para asignarle esa competencia a determinados jueces. Y para ello, la doctrina establece unos factores de competencia. Entonces, mencionemos esos factores para poder entender un poco cómo se distribuye esa jurisdicción. Es decir, cómo se materializa en términos de competencia esa jurisdicción. Entonces, tenemos como primera medida el factor objetivo. ¿A qué hace referencia el factor objetivo de la competencia? Entonces, hace referencia a dos subclasificaciones, digámoslo así. Uno, perdón, que le dé aquí ingresar, listo. Uno, a la naturaleza del proceso, y dos, a la cuantía. En materia laboral, ¿a qué hace referencia la naturaleza del proceso? Entonces, para que tengamos de una vez presente, en materia laboral existe una clasificación de los procesos. Entonces, de acuerdo a esa naturaleza del proceso, tenemos procesos ordinarios y por otro lado tenemos procesos especiales. ¿Cuáles son esos procesos ordinarios en materia laboral? Por un lado tenemos los procesos de primera instancia, ordinario laboral de primera instancia, y por otro lado tenemos los procesos
ordinarios de única instancia. Ya vamos a mirar en virtud de otro factor a quién se le asigna la competencia, pero digamos que en lo que tiene que ver con materia laboral existen esos dos tipos de procesos, los ordinarios y los especiales, que a su vez esos ordinarios se dividen en procesos ordinarios laborales de primera instancia y proceso ordinario de única instancia. Y por otro lado tenemos los procesos especiales. Ya, digamos, cuando lleguemos a ese tema vamos a estudiar muy seguramente la gran mayoría de ellos, como son para citar algunos ejemplos de ellos, el proceso ejecutivo laboral, el proceso especial de levantamiento de fuero sindical, que ya lo vamos a estudiar en su momento, y vamos a mirar con la lectura de una sentencia que seguramente ustedes pudieron analizar en Derecho Laboral Colectivo. Vamos a probablemente analizar el caso Avianca Agdac para poder, digamos, comprender un poco desde el punto de vista procesal cuáles son esas particularidades que tuvo el proceso de calificación de la huelga o de la suspensión del paro colectivo de trabajo. Esos son, digamos, a grandes rasgos los grandes procesos especiales, pero que en su momento vamos a estudiar detenidamente. Ese es el primer factor objetivo, que se dividen de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la cuantía. Profesor, qué pena. ¿El proceso sumario es especial? Ese es aparte. Digamos que algunos doctrinantes digamos, lo relacionan en los especiales, otros lo relacionan aparte, pero también podríamos incluirlo allí como otra subclasificación el sumario. El proceso, ahora la otra clasificación, que es de acuerdo a la cuantía, vamos a desligarnos un poco de aquello que nos enseñaron allá en el Código General del Proceso, la teoría general del proceso, en razón a que la cuantía, digamos, en materia laboral se determina de otra manera. Es decir, en el Código General del Proceso nos dijeron procesos de mínima cuantía, de menor cuantía o de mayor cuantía. En materia laboral es distinto porque, digamos, la clasificación que establece la doctrina se refiere a simplemente diferenciar el monto de esa cuantía, ya sea por pretensiones no superiores a 20 salarios mínimos, que son los que se tramitan en primera instancia, y, en única instancia, y los superiores a 20 salarios mínimos son los que se tramitan en primera instancia. Eso en cuanto a la cuantía. ¿Cuáles son los factores que se tienen en cuenta para poder, digamos, determinar la cuantía? De conformidad con el Código General del Proceso, en su cláusula 26 nos dice que al momento de la presentación de la demanda deben estar incluidos todos aquellos frutos, intereses, etcétera, para poder determinar a cuánto asciende, digamos, las pretensiones de la demanda. No obstante, cuando veamos, digamos, ya el proceso ordinario propiamente dicho, pues vamos a, digamos, a mencionar allí que también se puede solicitar en la demanda que el juez reconozca y ordene el pago de aquellas prestaciones que se causen desde la presentación de la demanda hasta el momento que se profiera sentencia. ¿Listo? Pero eso ya, digamos, lo vamos a mencionar cuando estemos en esa temática. El otro factor que determina la competencia es el factor subjetivo. ¿En qué consiste ese factor subjetivo? Digamos que este factor objetivo obedece a la calidad de las partes. Recuerden que hay asuntos que, si bien de conformidad con el artículo 29 del Código General del Proceso, se le debe dar prevalencia a este factor subjetivo respecto a otro factor que determine la competencia. Este artículo 29 es bien importante tenerlo presente en razón a que en algunos escenarios o asuntos que conoce la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social, van a considerarse la calidad del demandante, teniendo en cuenta que no solamente van a acudir ante esta jurisdicción,
digamos, asuntos donde estén involucrados relaciones de carácter particular, sino que vamos a ver que también es importante conocer allí asuntos en los que están involucrados trabajadores oficiales o empleados públicos. Entonces, ese es un factor, digamos, que vamos a tener en cuenta para efectos de determinar la competencia en materia de laboral. Por otro lado, tenemos otro factor que es el factor funcional. ¿A qué hace referencia el factor funcional? Entonces hace referencia a esa jerarquía que existe dentro de la rama judicial para conocer determinados asuntos de acuerdo a esa clasificación de jerarquía que hay allí. Entonces vamos a ver que estamos frente a el conocimiento de asuntos donde la Corte Suprema va a conocer algunos de ellos, los tribunales superiores de distrito judicial, los jueces laborales del circuito, y en aquellos lugares donde no exista o no esté funcionando un juez laboral del circuito, la competencia estaría en cabeza de un juez laboral civil, y en algunos escenarios también va a conocer los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple para conocer ciertos asuntos que no superen cuantía de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el último factor es el factor territorial. Entonces, allí vamos a aplicar, digamos, una regla general donde establece el Código Procesal del Trabajo que se tiene, digamos, la facultad por parte del demandante de presentar la demanda en el último lugar donde se prestó el servicio o en el lugar de domicilio del demandado. Digamos que esa es la regla general que establece el Código General del Proceso. Sin embargo, presenta alguna variación en temas de cuando el demandado es un establecimiento público, porque allí, digamos, varía un poco esta regla general que está contenida en el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo. No sé si alguien averiguó un poco más sobre esta jurisdicción y competencia para empezar ya a abordar un poco más de esos asuntos que va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral, o quiere agregar alguna situación en particular. Es decir, quise abordar, digamos, este tema de manera rápida porque considero que ustedes tienen, digamos, algunas bases sobre este particular, y ya, digamos, después de señalar algunas particularidades, no sé si tenga alguien alguna idea, algo para poder reforzar un poco lo que... Profe, yo tengo como un aporte Bien. y pues hay una sentencia que es la T-308 de 2014 de la Corte Constitucional, donde también nos hablan un poco sobre todos estos temas y está, digamos, como más específico para los que lo quieran tener en cuenta. Listo, ya la escribimos acá entonces. Sentencia T-308 de 2014. Profe, yo también en la parte de la sala de casación encontré como la definición de competencia. No sé si de pronto... Sí, claro. ¿T308 de qué año? De 2014, profe. Ok, 308 de 2014. listo. Entonces la dejo acá para que la pueda Listo, profe. consultar. Gracias. Listo, Celia. Mire, profe, dice de la sala de casación civil, dice presidente Luis Alonso Rico Puerta, y dice así: se entiende por competencia la forma como se distribuyen los asuntos atribuidos a los jueces de una misma especialidad. Para tal efecto, consagrar las normas procesales un conjunto de reglas que tienen por finalidad sentar parámetros de cómo debe efectuarse aquellas colocación. Así, según la ley y la doctrina, para atribuirla a los jueces, el legislador instituyó los denominados factores de competencia, a saber, objetivo, subjetivo, territorial, conexión y funcional, para cuya definición el artículo 23 del Estatuto Procesal Civil establece una serie de reglas que dan lugar a los llamados foros o fueros, que determinan el sitio donde puede el ciudadano demandar o ser demandado o obtener el reconocimiento y la declaración judicial de sus derechos.
Es decir, habrá prácticamente, especifica prácticamente lo que es competencia. Igualmente ahí habrá, no sé si les comparto de pronto el link para que lo lean, Sí, claro. porque habla de lo que es la jurisdicción y habla de lo que es la competencia. Sí, listo. Bueno, yo investigué un poco sobre competencia en lo laboral ordinario. Listo, Sandra. Dime. Ok. Bueno, en el artículo 2 del Código del Procedimiento Laboral, allí encontramos taxativamente señalado todos los asuntos que hoy en día son de conocimiento de justicia ordinaria. Sí. Leyendo el numeral, doctor, este nos indica que el primer conflicto de competencia de los jueces laborales es todo aquel que se deriva, que se desprenda del contrato de trabajo. Basta con que el conflicto tenga que ver, tenga epicentro del contrato de trabajo para que el juez ordinario laboral sea competente. Ahora bien, cuando la norma se refiere a contrato de trabajo, se refiere no solamente al contrato de trabajo del trabajador del sector privado, sino también al contrato de trabajo del trabajador oficial, doctor. Sí, regálame un segundo. Listo. Bueno, listo. Muy bien, Sandra. ¿Alguien tiene otra intervención sobre jurisdicción o competencia? Bueno, entonces, esto digamos que son algunas de las situaciones que era necesario, digamos, recordar para efectos de comprender, digamos, la jurisdicción que va a conocer de estos asuntos. Entonces, vamos a empezar a explicar, digamos, cada uno de esos asuntos que están sometidos a esta jurisdicción que es objeto de estudio de esta materia. Entonces, como bien lo señalaba al principio de la conversación, la jurisdicción que vamos a trabajar en esta materia es la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social, de conformidad con el artículo 1 del Código Procesal del Trabajo. Es decir, pertenecemos a la jurisdicción ordinaria y a su vez tenemos la especialidad laboral y seguridad social, de conformidad con las normas que mencionamos al inicio de la conversación, que es la Ley 270 del 96 y la modificación que nos trajo la Ley 1285 del 2009. Pero digamos que la columna vertebral es la Ley 270 de Administración de Justicia del año 1996. Entonces, en virtud de esos factores de competencia que ustedes seguramente estudiaron y repasaron en este fin de semana y que ya habían visto en otras materias, el artículo 2 establece, digamos, cuáles son esos asuntos que va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social, y haciendo de una vez la previsión de que aquellos asuntos o conflictos de carácter económico están excluidos de esta jurisdicción, salvo un caso muy específico que más adelante vamos a mencionar, pero por regla general solamente van a conocer conflictos de carácter jurídico de derecho, que en la clase anterior dijimos cuál era la diferencia entre uno y otro. Entonces vamos a mencionar cada uno de ellos y haremos alguna alusión o alguna explicación sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿quién me puede ayudar el día de hoy para la lectura de cada uno de esos asuntos que conoce la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social? ¿Un voluntario o una voluntaria? Doctor, ¿le ayudo? Bueno, hoy nos va a ayudar Flor Estela. Listo, Flor. Sí, señor. Vamos a ubicarnos todos en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo. Ya teniendo claro que la jurisdicción que vamos a trabajar es la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social.
Listo, profe. ¿Empiezo, profe? Sí, sí. Bueno, Dale. artículo segundo, modificado por la ley 712 del 2001, artículo segundo, competencia general. La jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de, primero, los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Listo. Bueno, Segundo, entonces, no, hasta ahí nomás. Vamos a mencionar, vamos a explicar por lo menos, si nos da tiempo, por lo menos unos 5 o 6 de estos asuntos que establece allí el artículo segundo. Bueno, entonces, el primero de ellos, entonces nos dice de aquellas controversias o asuntos que emanen de un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué podemos señalar sobre este particular? Allí cobra relevancia la explicación que dimos el primer día sobre la distinción que existe entre trabajadores particulares y servidores públicos, es decir, en esa clasificación de trabajadores dependientes versus trabajadores independientes, y que hicimos, digamos, allí una clara distinción sobre uno y el otro. Entonces, recordemos rápidamente cómo fue esa clasificación que hicimos. Entonces, dijimos que efectivamente, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Nacional, establece la categoría de servidores públicos, es decir, como regla general, vamos a dirigirnos a aquellas personas que están vinculadas con el Estado como servidores públicos como regla general. Y allí establecimos una subclasificación donde dijimos aquellos servidores públicos que están vinculados mediante elección popular. Por otro lado, dijimos aquellos trabajadores que están vinculados mediante un acto administrativo, que son los empleados públicos y que obedece a todo un procedimiento establecido en la ley 909 del 2004, que es la ley de carrera administrativa, y dijimos también, de acuerdo a ese artículo quinto del decreto 3135 del año 1968, que también establece los trabajadores oficiales. Entonces, ¿qué dijimos especialmente sobre estos últimos? Dijimos que desde el punto de vista sustancial no íbamos a aplicar o no vamos a aplicar el Código Sustantivo del Trabajo en razón a que tienen, digamos, su propia normatividad. ¿Cuál es esa normatividad que se aplica para los trabajadores oficiales desde el punto de vista sustancial? Dijimos que es la Ley Sexta de 1945, ¿ya? Para hacer, digamos, esa precisión. Y desde el punto de vista procesal, dijimos que debíamos remitirnos al Código Procesal del Trabajo. Y aquí es donde, digamos, cobra relevancia ese presupuesto que dijimos en aquella oportunidad. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores oficiales, a pesar de ostentar la categoría de servidores públicos, los asuntos relacionados con estos trabajadores oficiales, a pesar de ser servidor público, no los va a conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sí no lo va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. ¿Por qué razón conoce estos asuntos en tratándose de trabajadores oficiales y de trabajadores particulares? Porque así lo establece este artículo segundo, numeral 1. Es decir, aquellas situaciones que deriven directa o indirectamente de un contrato de trabajo los va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. No sé si quedó un poco más claro respecto a esa explicación que dimos el primer día. De pronto, no sé si fue Mailing quien preguntó sobre estos trabajadores oficiales. Entonces, ubiquémonos un poco para refrendar este presupuesto en el CEPACA. Si alguien lo tiene por ahí, me ayuda con la lectura de un artículo que ya lo habíamos hecho en su momento, pero que vale la pena mencionarlo nuevamente en este momento. Alguien que tenga por ahí el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué artículo, doctor? Artículo 105.
Leemos el título de ese artículo 105. ¿Excepciones? ¿Ese, doctor? Exacto, exacto. Entonces le damos el título y nos remitimos al numeral cuarto. Perfecto. Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los siguientes asuntos. Numeral cuarto. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. Ok, bueno, entonces yo le pregunto, de acuerdo a esta explicación y a la lectura que acaba de hacer Florestela, a Meilin. Meilin, si yo te pregunto, ¿existe una controversia de un trabajador oficial que está vinculado a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, una entidad del Estado? Si surge una controversia respecto a un trabajador oficial a quien no se le ha pagado, digamos, una prestación social, y ese trabajador oficial acude ante la oficina que tú tienes, ¿ante qué jurisdicción recomendarías que se debe presentar la respectiva acción? ¿Y por qué? Meilin. Sí, señora, aquí estoy ante la jurisdicción contencioso administrativo porque es un empleado del Estado, ¿no? Es un empleado público. Y que acabamos de leer con el artículo 104, numeral cuarto. No sería completo. Espera que Meilin nos va a responder la pregunta. Meilin nos va a aclarar toda el panorama. No, profe, no lo escuché, qué pena, no lo escuché. ¿Qué no escuchaste? El artículo. Bueno, entonces, ¿tienes por ahí el CEPACA o Florestela nos ayuda a leer el artículo 104, numeral 4? 105, numeral 4, ¿sí, doctor? 105, sí, perdón. Sí, bueno. Artículo 105, excepciones. La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los siguientes asuntos. Numeral cuarto. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. Listo, gracias. Entonces, de acuerdo a esa lectura que acaba de hacer nuestra compañera, ¿qué respuesta tendríamos entonces ahora, Meilin? No, me retracto entonces. Dime. La jurisdicción ordinaria. Dejemos a Meilin que nos aclare el panorama. No, de acuerdo, el artículo que acaba de leer la compañera no le prestó atención, qué pena, es la jurisdicción ordinaria, porque pues hay una excepción que explica bien claro el numeral cuarto, que no conocerá de los empleados públicos con las entidades. Qué pena, profesor. Listo, tranquila. Bueno, ¿y por qué, digamos, ya de acuerdo a la lectura del artículo 104, numeral 4, pues nos dice que efectivamente aquellos asuntos relacionados con trabajadores laborales, de trabajadores oficiales y una entidad pública están excluidos del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Pero ¿cuál es la razón para atribuirle a otra jurisdicción el conocimiento de este asunto? Sigifredo. Sigifredo Espitia. Sí, profesor. No, profe, estoy en blanco. Entendí. Una pregunta para todos, y no hay problema en la respuesta que me den. Hasta lo que he explicado el día de hoy, ¿sí me he hecho entender o no? Pues sí, doctor. ¿O voy muy rápido? De mi parte, sí. Sí, señor. Doctor, claro. ¿Sí? Sí, señor. Porque en el artículo 2, por competencia general, nos estábamos leyendo ahí en el primer punto, pues ahí está diciendo que los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente con el contrato de trabajo. Porque se hace vinculación por contrato de trabajo. Exacto. Sí es claro, Meilin, sí es claro a quien le pregunté, a Sigifredo. Sí, señor, para mí sí. Doctor, ¿puedo contestar yo? Sí, Carolina. Bueno, el juez laboral es competente para conocer de todo conflicto que se desprenda directa o indirectamente del contrato laboral. Sí. Se refiere al conflicto que quiere generar entre trabajadores y el Estado
porque el trabajador oficial se vincula mediante un contrato laboral. Entonces, el juez natural, el juez competente para conocer cualquier controversia jurídica en torno al contrato de trabajo que sostiene el trabajador oficial con el Estado, es el juez ordinario, doctor. O sea que si hay un conflicto respecto a un empleado público de carácter de laboral individual, entonces, ¿quién sería la jurisdicción competente? ¿Y por qué? Esto es bien importante desde el punto de vista procesal, tener clara esa distinción. Si hay un empleado público a quien no le cancelaron, no sé, una bonificación, ¿ante qué jurisdicción va a acudir? Depende de la cuantía, doctor. ¿La No. ordinaria? La ordinaria. ¿La ordinaria por qué? Conflicto jurídico entre un contrato de trabajador No, celebrado. no, 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 no. Ya tenemos claro para efectos de la comprensión del artículo primero, artículo segundo, numeral primero del Código Procesal del Trabajo, que aquellas controversias o discrepancias que surjan en virtud o en torno a un contrato de trabajo, lo va a conocer esta jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral. Y allí vamos a incluir a los trabajadores oficiales en razón a que los trabajadores oficiales, a pesar de ostentar la categoría de servidor público, se vinculan al Estado a través de un contrato de trabajo. Es decir, no solamente lo vamos a aplicar a aquellas relaciones de carácter particular, sino en este evento, trabajador oficial, como quiera que éste se vincula a través de un contrato de trabajo, este tipo de asuntos o este tipo de controversias los va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. Hasta ahí estamos, ahora sí, claro, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Eso es lo que quería que me entendieran hasta este momento. Pero ahora yo les pregunto, ¿y si existe un empleado público que tiene una controversia con una entidad del Estado, ante qué jurisdicción iría a resolver ese asunto? Controversia de tipo laboral individual, es decir, en una hipótesis donde este empleado público le adeudan una bonificación del año 2019, no se la pagaron por X o Y razón. Este empleado público se acerca a su oficina a preguntar ante qué jurisdicción presentarían eventualmente esa acción legal, esa demanda, ante qué jurisdicción les sugieren ustedes que se acerque o presente esa demanda. La contenciosa administrativa. ¿Sí? La ordinaria. Lo administrativo, doctor. Jurisdicción administrativa. ¿Y cuál es la razón? Profe, porque el empleado público se vincula mediante un acto administrativo. La diferencia está en el nombramiento, que este sería por acto administrativo y no una vinculación por contrato. Listo, ¿entendemos esa diferencia? Eso es lo que quiero que me entiendan en este caso. O sea, ambos ostentan la categoría de servidor público, tanto el empleado público como trabajador oficial, pero la vinculación es distinta, es distinta. El trabajador oficial se vincula mediante contrato de trabajo y el empleado público se vincula mediante todo un procedimiento que está reglado tanto en la Constitución como en la ley, que es una vinculación legal y reglamentaria, es decir, mediante acto administrativo, mediante un proceso de meritocracia, ¿ya? Y esos asuntos en materia laboral individual los va a conocer en tratándose de un empleado público, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y ya allí ustedes vieron o les van a enseñar que hay medios de control para hacer efectivos esos derechos que a juicio de quien demanda los va a presentar a consideración de esta jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Listo? Doctor, o sea, la vinculación del trabajo es la que determina qué jurisdicción corresponde. En este caso, para este ejemplo que les acabo de mencionar, por supuesto que sí. Entonces, por eso la norma en ese artículo segundo, numeral primero, nos dice aquellas controversias que deriven de un contrato de trabajo. Entonces, ¿quiénes se vinculan mediante un contrato de trabajo? Pues los trabajadores particulares y los trabajadores oficiales, a pesar de ostentar la categoría de servidor público. ¿Listo? Entonces, esa sería ¿La modalidad de vinculación? Sí, en este caso sí. Trabajador oficial, entonces, es la modalidad de vinculación. ¿Listo? Vinculación.
En este caso, como trabajadores particulares, como trabajadores oficiales se vinculan, en este último caso, al Estado, a través de un contrato de trabajo, pues la jurisdicción competente para conocer sería la ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. ¿Listo? Entonces sí quedó clara esa distinción allí. Sí, doctor. Listo. Entonces no vayamos a cometer el error de presentar una demanda ante lo contencioso administrativo cuando se trate de un trabajador oficial. Ya saben ustedes que es la jurisdicción ordinaria por las razones arriba expuestas. Listo, este es el primer asunto que está sometido a la jurisdicción. ¿Cuál sería el siguiente asunto sometido a la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral? ¿Quién nos estaba ayudando? Florestel. Sí, señor. Segundo, las acciones sobre fuero sindical, cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral. Bueno, por acá vi un chat de Juan Manuel Ramírez Galvez, que digamos a medida que exista la posibilidad, pues vamos leyendo los chats que a veces escriben los compañeros. Entonces nos dice, una pregunta de materia sindical de empleados públicos, ¿sería ordinario o especial por el caso de pertenecer a un sindicato? ¿Habría un cambio de competencia o jurisdicción? Bueno, entonces, ¿qué nos dice este segundo asunto que está sometido a la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social? Vuelve y cobra relevancia la explicación del primer día, que donde hicimos esa distinción allá de trabajadores dependientes y trabajadores independientes, y la quisimos hacer para efectos de comprender uno o máximo dos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles fueron esos dos artículos que leímos el primer día? El artículo 3º y el artículo 4º. Recordémoslo rápidamente, Carolina. ¿Qué dijimos sobre ese artículo 3º y 4º del Código Sustantivo del Trabajo? Sin necesidad de leer la literalidad de esta norma. Doctor. Preciso estaba distraída. Dime. Preciso estaba distraída, doctor. El artículo 3 habla de laboral individual. Yo creo que algunos de ustedes, no muchos, pero sí algunos de ustedes, me va a tocar pedirles que activen la cámara, porque me da la impresión de que se quedan conectados, pero no están en clase. Ya he identificado como a 3 o 4 que no sabía, estaba distraído, no escuché. Pues no sé si es que están en clase o no están en clase. Si no, entonces me va a tocar pedirles que activen la cámara. Una pregunta, doctor. Lo que pasa es que me estaba tomando agua y cuando estoy a otro lado, entonces pierde la emoción del tiempo, pero yo estoy aquí. Bueno, ¿qué dijimos sobre el artículo 3º y 4º del Código Sustantivo? ¿Quién nos ayuda? Amalin, que está atenta a la explicación. Profe, no sé, recuerdo, Profe. si estoy mal, pero recuerdo que se habló sobre que ese artículo regula relaciones de derecho individual de trabajo, de carácter particular, y los derechos colectivos de trabajo o de trabajo oficiales y particulares, si no estoy mal. Y el artículo 4 habla sobre las relaciones de derecho individual de trabajo entre la administración pública y los trabajadores de, creo que es que no, de ferrocarriles, creo que hablamos algo de ferrocarriles y las empresas de obras públicas y demás servicios del Estado. Bueno, sí, más o menos estamos casi que llegando a esa certeza. Amalin, ¿nos ayuda con el artículo 3º del Código Sustantivo del Trabajo? ¿Lo leo? Sí. Dice artículo 3º, del Código Sustantivo del Trabajo. Sí, correcto. Artículo 3º, relaciones que regula. El presente código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo oficiales y particulares. Listo. Entonces, ¿qué dijimos en aquella oportunidad? Que efectivamente el Código Sustantivo del Trabajo regula en materia laboral individual aquellas relaciones de carácter particular, y para aquellas relaciones o aquellos asuntos de carácter colectivo se aplican tanto para trabajadores particulares como para empleados públicos
y trabajadores oficiales. Entonces allí recobra nuevamente importancia este asunto, de conformidad con la lectura que acaba de hacer nuestra compañera sobre el segundo asunto que está sometido a la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. Y nos dice que aquellas situaciones donde las acciones de fuero sindical, cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral. Entonces, ¿qué diríamos sobre este asunto? Sobre este artículo segundo, numeral segundo. Entonces, indistintamente de la relación laboral que motive esta acción de fuero sindical, esta jurisdicción es la competente para conocer sobre estos asuntos. Entonces, más allá, si se trata de un trabajador particular, si se trata de un empleado público, si se trata de un trabajador oficial, estos asuntos están sometidos a la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral. Entonces, es necesario desde el punto de vista conceptual, y ya en su momento, digamos, lo vamos a ampliar un poco más, hablemos sobre esas acciones de fuero sindical. Recuerden ustedes cuáles son esas acciones de fuero sindical que le asisten tanto al empleador como al trabajador. ¿Cuáles son? Que ustedes vieron con el doctor Pedro Pablo. ¿Sí las recuerdan o no? ¿Cuáles son las acciones de fuero sindical? ¿No? Vamos a desempolvar los apuntes de laboral colectivo. ¿Qué nos dijeron allá en laboral colectivo sobre las acciones? ¿Sabemos en qué consiste el concepto de fuero sindical? ¿Es una protección? Es la protección que tienen los trabajadores de que no pueden ser desmejoradas sus condiciones ni despedidos o trasladados a un lugar desmejorado en el que... Porque no no pueden... de que gozan algunos trabajadores. Es el respaldo que gozan los trabajadores. Por pertenecer a un sindicato, pues para que no haya, digamos... todos tienen fuero sindical. ¿Todos? No, algunos. Los representantes de la junta directiva o los líderes. Entonces, recordemos rápidamente en qué consiste el concepto de fuero sindical. Entonces, es una garantía de la que gozan algunos trabajadores con el fin de no ser despedidos, desmejorados o trasladados a otras instalaciones o a otros municipios donde tenga, digamos, una sucursal esa empresa, donde debe mediar una justa causa y con autorización judicial. Digamos que ese es el concepto de fuero sindical, una garantía de la que gozan ciertos trabajadores. Entonces, mencionemos rápidamente cuáles son esos trabajadores que gozan de esa garantía, ya teniendo claro el concepto. Los fundadores de la organización sindical. Sí, los fundadores. La junta directiva, la comisión estatutaria de reclamos. Listo. Ya en su momento vamos a ampliar un poco más ese concepto. ¿Listo? Sobre el fuero sindical y quienes tienen, digamos, esa prerrogativa de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y la misma Constitución Nacional. Pero allí, digamos, el artículo segundo nos dice sobre aquellas acciones de fuero sindical. Entonces la pregunta, ahora sí que les formulé en principio, y es, ¿cuáles son esas acciones de fuero sindical que están en cabeza del empleador y que están en cabeza del trabajador? ¿Cómo se denominan? ¿Eso no lo vieron en laboral colectivo? ¿Se les olvidó? ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena. ¿Cuáles son las acciones de fuero sindical? El levantamiento. ¿Levantamiento de qué? Del fuero sindical. El levantamiento del fuero sindical, el reintegro. ¿Y eso está en cabeza de quién? O sea, se puede iniciar una negociación colectiva o se puede hacer una huelga. No. Está ejercida por el empleador. ¿Cómo se denominan esas acciones? Ya me mencionaron por allá alguna. Entonces, una que está en cabeza del empleador y es la acción de levantamiento de fuero sindical. ¿Cuál es el propósito de esta acción que está en cabeza del empleador, denominada así, de levantamiento de fuero sindical? Que le solicita al juez que le permita despedir,
que le permita trasladar o desmejorar en las condiciones a ese trabajador. Obviamente cuando se configure una justa causa, es decir, se le solicita al juez, es decir, que exista, digamos, la autorización del juez cuando medie una justa causa para levantarle el fuero sindical y a su vez poder ya sea despedirlo, trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo. ¿Listo? Esa es la primera acción, la de levantamiento de fuero sindical. Y en cabeza del trabajador, ¿cuáles serían esas acciones que están en cabeza del trabajador? ¿Acción de reintegro? Correcto, la primera que sería acción de reintegro, lógicamente. ¿Y la acción de restitución? Y la acción de restitución. La acción de restitución. No es técnicamente el nombre correcto. ¿Cuál sería? No es restitución, sino... Pues yo tengo una pregunta. Reparación. ¿Cuál? Reingreso laboral. Reparación. Reinstalación. Ah, sí. Reinstalación. Entonces, ya sea para que no se traslade o para que no se desmejore o cuando se ha desmejorado las condiciones de trabajo. Entonces, digamos que esas son las tres acciones que emanan de ese fuero sindical. Una en cabeza del empleador y las otras dos en cabeza de el trabajador. Entonces, este tipo de... Pero hablamos solamente del fuero sindical o también cuando tiene cobertura de un fuero materno o otro tipo de protección especial. Claro, todo tipo de fuero. Y mucho, y más tratándose de trabajadores particulares, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de otro tipo de fuero, por supuesto que estaríamos frente a esta situación. Pero digamos que acá, por tratarse, digamos, la pregunta que formulas es respecto a qué tipo de relación laboral. ¿Particular? Sí, profe. Claro, pero ya no se circunscribe a esta segunda, sino a los conflictos que derivan de ese contrato de trabajo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Lo que pasa es que aquí lo que incluye es efectivamente, o lo que incluye no, sino lo hace extensivo indistintamente el tipo de relación laboral. Entonces, no solamente de trabajadores particulares, sino aquellas vinculaciones que se realizan a través de una vinculación legal y reglamentaria o a través de un contrato de trabajo en tratándose de trabajadores oficiales. ¿Listo? Entonces, allí digamos que aplica la misma lógica del primer numeral. ¿Listo? Entonces, doctor, si tenemos a un empleado público de la Fiscalía General de la Nación, a quien la Fiscalía necesita levantarle el fuero sindical para proceder a trasladarlo a otra ciudad de Colombia, esta sería la jurisdicción encargada de conocer este asunto de conformidad con el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, indistintamente de la categoría que tenga ese trabajador. Es decir, esa vinculación no tiene, digamos, relevancia o es indistinta para efectos del conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Sí, ¿quién iba a formular una pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta que bueno, no está relacionada puntualmente al tema que estamos tratando, pero sí es de derecho laboral. Es que ahorita una compañera habló sobre el fuero maternal y pues sí. me nace esta pregunta. ¿El fuero maternal y la estabilidad laboral reforzada de una mujer en estado de embarazo sí. son ¿Le subimos un poquito el volumen que no le alcanzo a escuchar bien? Qué pena, Doc. El fuero maternal sí. del artículo 201 del Código del Trabajo y sí. la estabilidad laboral reforzada de una mujer en estado de embarazo, ¿son lo mismo? Sí, ¿O son dos términos diferentes? Digamos que podríamos, para efectos de protección de derechos fundamentales, tienen una similitud y podría predicarse que gozan de esa protección constitucional, ¿ya? Esa estabilidad laboral reforzada frente a ciertas situaciones que ameritan que debe ser protegida la mujer en estado de gravidez, durante la lactancia, durante la licencia de la maternidad, donde se requiere, uno, la configuración de una justa causa y, segundo, la autorización por parte del inspector de trabajo para proceder a, digamos, en un evento al
al despido de esta trabajadora. Entonces, en esa medida, ese fuero, esa estabilidad laboral reforzada, pueden, digamos, predicarse como sinónimos para efectos de protección de las garantías de esta trabajadora. Inclusive en el servicio público, ¿no? No solamente de carácter particular, sino en el servicio público. ¿Listo? Bueno, siguiente asunto de conformidad con este Código Procesal del Trabajo. Tercero. Florestela, creo que no está ayudando. Sí, señor. Tercero, la suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical. Bueno, entonces aquí tendríamos inexorablemente que remitirnos a la Carta Constitucional, donde el artículo, alguien me ayuda con el 39, artículo 39. Entonces, lo primero es mencionar que, pues, por excepción, los que no pueden, digamos, ser parte o ser destinatarios del derecho de asociación es la fuerza pública, es decir, los miembros de la fuerza militares y la Policía Nacional. Y a renglón seguido es necesario mencionar que esta suspensión, disolución, liquidación de sindicatos procede por vía judicial. Si bien en principio este trámite se realizaba por vía administrativa, esta norma, digamos, que fue modificada con el fin de que existiera, digamos, una independencia, que existiera una parcialidad para efectos de suspender, de liquidar, de disolver una organización sindical, y se le atribuyó al juez laboral para que asuma estos asuntos. No obstante, hay, digamos, una excepción en la que sí conoce el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál sería ese evento en el que sí procede, digamos, la cancelación de la personería jurídica de una organización sindical en cabeza de ese Ministerio de Trabajo? O sea, digamos, la regla general es que le asiste al juez, en este caso el juez laboral, este asunto, pero hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Cuando se quiera, digamos, cancelar la personería jurídica de esa organización sindical y que no está en cabeza del juez, sino del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es esa excepción? Creo que es cuando no tiene los miembros mínimos, el número mínimo. ¿Causal de disolución? No. No. ¿Cuál sería esa excepción? De acuerdo al artículo que nos dictó, ¿no, profe? De la Constitución Política. Sí, digamos que por regla general lo conoce o se realiza el trámite por vía judicial, pero hay una excepción donde el trámite lo realiza ante el Ministerio de Trabajo y no ante un juez de la República, en este caso el juez laboral. ¿Cuál sería esa excepción? Corchados, profe. Bueno. La liquidación de esa persona jurídica, ¿no? No Bueno, comprendo la entonces pregunta, profe. ahí se las dejo de tarea. ¿Listo? ¿Cuál es la excepción en la que conoce el Ministerio de Trabajo la solicitud de cancelación de la personería jurídica de ese sindicato? Es decir, Cuando hay despido masivo. la regla general es que conozca el juez laboral, Sí, ¿cierto? Pero hay una cuando hay. excepción en la que conoce el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí se las dejo. Pero vean, digamos que queda ahí como para investigar, para ¿Interés jurídico? Para que la busquemos y podamos averiguar esa excepción. Pero digamos que por regla general, de conformidad con el mismo artículo 39, le corresponde a la autoridad judicial, que en este caso sería la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral. Entonces, cuando nosotros abordemos el tema de la sentencia de Avianca versus ACDAC, vamos a mirar allí que hay una legitimidad en la causa por activa, en cabeza de quién, frente a una declaratoria de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo, quién tiene esa facultad de presentar la demanda de
cancelación del registro sindical. ¿En cabeza de quién? Doctor, ¿esa suspensión se realiza cuando hay un despido masivo? ¿En qué sentido? No, tiene que mediar una orden judicial donde establezca que esa suspensión colectiva de trabajo es ilegal. Es decir, que se encuadra dentro de los causales que establece el Código Sustantivo del Trabajo para determinar que esa suspensión colectiva de trabajo es ilegal. Pero la pregunta que les formulo es, ¿en cabeza de quién está la acción para adelantar en los eventos donde un juez, o mejor, el tribunal en primera instancia y la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial y en segunda instancia la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia podría adelantar el trámite de cancelación de la personería jurídica de esa organización sindical? ¿Cuál sería? ¿En cabeza de quién? ¿No? ¿Tampoco? No entiendo la pregunta, la verdad. ¿No? A O sea, ver, ¿en cabeza de quién tiene que iniciar se la el formulo trámite ante con un el- juez o en qué causal se podría disolver sin ir A al ver, juez? ustedes me imagino Por que el ministerio. pusieron el caso de Avianca versus Agda, ¿cierto? ¿Sí lo pudieron trabajar en laboral colectivo o no? No, no, señor. Bueno, No, profe. No, señor. bueno, en su momento lo vamos a leer y lo vamos a analizar para efectos de comprender, digamos, este asunto. Para resumirles, tanto la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinaron que el paro colectivo de trabajo, la suspensión colectiva de trabajo, era ilegal, ¿cierto? Era ilegal. Entonces, hasta allí vamos todos, ¿cierto? Ahora bien, cuando se declara ilegal esa huelga o esa suspensión colectiva de trabajo, ¿quién puede adelantar la acción para solicitar este asunto? Es decir, ¿El empleador? del artículo segundo, numeral tercero, es decir, para que se cancele el registro sindical. ¿Quién tiene esa facultad? ¿Quién lo puede hacer? ¿El empleador por interés jurídico, profe? ¿Sí? ¿Lo está preguntando o lo está afirmando? ¿Quién tiene esa facultad? Pues si es por cerrar el sindicato, pues sería el empleador, pues el que está tratando de abrogarse ese derecho. O sea, por sustracción de materia, por lógica, pues sería el empleador. ¿Y será que existe otra, digamos, legitimidad en la causa por activa para que adelante esta acción o solamente el empleador? El legislador, profe. El Ministerio de Trabajo. El legislador lo puede hacer, profe. ¿Cómo así? ¿Cómo así el legislador? Eso sí no lo entendí. El Ministerio de Trabajo. ¿Estamos adivinando o estamos afirmando con certeza? No, el Ministerio de Trabajo, doctor. Ministerio de Trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Pues el código dice que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico. ¿Y quién más tendría interés jurídico? ¿Solamente el empleador, solamente el Ministerio de Trabajo? ¿Los empleados? ¿O los acreedores? Bueno, ahí les dejo la otra tarea. Ya tenemos el empleador, tenemos el Ministerio de Trabajo y falta... ¿El presidente de la República? No. Bueno, ahí les dejo la tarea. Ya van 2 tareas. ¿Listo? Para averiguar. Bueno, entonces ese sería, digamos, el numeral tercero del artículo segundo. Sigamos con el numeral cuarto de ese artículo segundo.
Numeral cuarto, modificado por la Ley 1564 del 2012, artículo 622. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administrativas o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Ok, bueno, entonces vamos a señalar lo siguiente sobre ese particular. Ustedes saben que la norma principal en seguridad social es la Ley 100 de 1993, ¿cierto? Esta norma, pues, efectivamente estableció, digamos, un régimen donde se crearon unas instituciones de carácter privado, otras, digamos, de carácter público, que van a prestar este servicio público esencial en algunos casos. Todas estas controversias que surjan en materia de seguridad social entre estas entidades, llámese EPS, llámese ARL, etcétera, o fondos de pensiones, este tipo de controversias que se susciten, entre estas entidades, los usuarios, son de conocimiento de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. Entonces, les voy a mencionar un ejemplo, salvo aquellas situaciones donde existe, digamos, un régimen exceptuado de conformidad con esta Ley 100 de 1993. ¿Cuál es ese régimen exceptuado? Entonces, el régimen exceptuado está en el artículo 279 de la Ley 100 del 93. ¿Cuáles son los que establece allí en el régimen exceptuado? ¿Ya vieron seguridad social? No, señor. No, señor, profe, la vamos a ver en el próximo módulo. Ah, ok. El régimen exceptuado está contenido en el 279 de la Ley 100 del 93. Entonces, allí hablan de Ecopetrol, del Magisterio, de la Fuerza Pública, a quienes no tienen como destinatario la Ley 100 de 1993. En esos sería, digamos, la excepción a esta regla del artículo segundo numeral cuarto. Pero en los demás eventos donde tiene campo de aplicación esta Ley de Seguridad Social y con su modificación, que es la Ley 797 del 2003, este tipo de controversias que surjan entre estas entidades y los usuarios de seguridad social, los va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. Entonces, en esos eventos tendría o está en cabeza de esta jurisdicción conocer respecto a esta situación. Entonces, si nosotros, para citarles un ejemplo, necesitamos reclamar un derecho respecto a una prestación económica ante Colpensiones, donde no la niega, entonces este sería, digamos, el escenario perfecto para presentar alguna acción, alguna demanda para el reconocimiento y el pago de una prestación económica. Entonces, podríamos mencionar allí todas estas prestaciones económicas que están reguladas en el sistema de seguridad social, como una pensión de invalidez, una pensión de vejez, una pensión de sobrevivientes. Entonces, este tipo de controversias que surjan en materia de seguridad social, salvo los del régimen exceptuado del artículo 279 de la Ley 100 del 93, los va a conocer la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. ¿Listo? No sé si alguien tenga algún comentario en particular o algún aporte adicional. Listo. Pasemos, que es bastante similar el quinto, pasemos al sexto. Sí, señor. ¿Quién me está ayudando? Florestela. Sexto, los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive. Bueno, y este asunto sí que guarda muchísima relación con el ejercicio de nuestra profesión. Entonces,
tengo que ampliar un poquito el espectro en este asunto. Entonces, es importante señalar lo siguiente, y esto para efectos de comprender muy bien este numeral sexto. Cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, y hablo asesoría de carácter tanto público como particular, es necesario que ustedes suscriban con su poderdante, con su cliente, un contrato prestación de servicios para efectos de llevar a cabo esa gestión que se le ha encomendado. ¿Por qué es importante plasmar en un contrato prestación de servicios esas obligaciones que emanan de ese contrato prestación de servicio? Para efectos de si más adelante surge alguna controversia respecto a el incumplimiento de obligaciones por parte de ese cliente, por parte de ese poderdante, poder hacerla exigible. Es decir, si ese cliente por X o Y motivo no ha cancelado los honorarios respecto a esa causa que nos ha encomendado para llevar en determinada jurisdicción, allí tenemos la posibilidad de ejercer, digamos, una acción de conformidad con este numeral sexto, en razón a que tendríamos el documento base para poder hacer exigible este tipo de incumplimiento de obligaciones. Por eso es importante no solamente pactar unos honorarios, recibir los honorarios por la gestión que nosotros vamos a gestionar, sino plasmarlo en un documento que se denomina contrato, prestación de servicios, contrato de mandato, como ustedes lo quieran denominar, para efectos de tener una garantía en el evento donde se presente una controversia entre el apoderado y ese cliente que nos ha contratado para, digamos, gestionar alguna situación en particular. Entonces, en esa medida yo les sugiero que más allá de recibir unos honorarios, ustedes plasmen muy bien esas obligaciones que le asiste tanto al contratante como al contratista. ¿Cuáles serían esas obligaciones que a juicio de ustedes podría plasmar en ese contrato prestación de servicios por parte de ese contratante? ¿Cuáles ustedes plasmarían aparte de los honorarios, obviamente? Una prima de éxito, doctor. Bueno, sí, digamos que una prima de éxito dependiendo del tipo de proceso, si se va a trabajar a cuota litis, etcétera. Pero digamos, ¿cuál es la principal obligación aparte del pago de los honorarios por parte de ese contratante? ¿La seguridad social? No. 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 Es decir, si ustedes van a asesorar a Pedro Pérez para llevarle a cabo una causa, la que ustedes quieran, ya, para reclamarle unas prestaciones, para defender sus intereses, doctor. ¿Cuál sería las obligaciones que ustedes le pactarían o señalarían en las cláusulas de ese contrato prestación de servicios, aparte del pago de los honorarios? Doctor, yo dejaría... Defender los intereses, doctor, de nuestro cliente. Sí, claro, sí, pero digamos, ¿cuáles son las obligaciones de ese contratante? Doctor, Nosotros somos... La entrega de toda la... Nosotros somos contratistas, nuestro cliente es el contratante. ¿Cuáles son las obligaciones que le asisten a ese contratante? La entrega de toda la documentación y pruebas que se requieran para el conocimiento absoluto del proceso. ¿Por qué es importante esa obligación? ¿Por qué es importante esa obligación? Porque muchas veces, doctor, la persona del poder, pero cree que con eso ya hizo lo que le correspondía y no suministra toda la información para uno poder establecer una defensa adecuada. Ajá. Y eso, digamos, ¿cómo lo podríamos materializar allí de manera concreta para que no surja, digamos, ninguna situación que podría perjudicarnos más adelante? ¿Cómo lo podríamos hacer? Suministrar los elementos materiales de prueba que tenga en su poder. Sí. ¿Qué más? Hacer un control de cumplimiento, digamos, de lo que se contrata, que en realidad se cumple esa obligación.
¿Qué garantía me da a mí que lo que nuestro cliente nos está manifestando cuando nos contrata? Es decir, ese relato de los hechos, ¿qué garantía me da de que eso sea cierto o no? ¿Cómo podríamos... Todo por escrito, doctor, y autenticado, ¿puede ser? Sí, ¿qué más? Generar una cláusula, doctor. Sí, claro, hay que generar una cláusula, es decir, cuando ustedes contraten un servicio, es decir, que los contraten a ustedes para que lleven una causa en particular, la que ustedes quieran, en materia civil, laboral, lo que ustedes quieran, cualquier disciplina del derecho, es necesario que ustedes plasmen en ese contrato prestación de servicios que el contratante está obligado a suministrar todos los medios de prueba y que se hace responsable por cualquier irregularidad, por cualquier falsedad en ese tipo de medios de prueba para efectos de poderlo defender con, digamos, con toda la responsabilidad, con toda la honestidad y sobre todo hacer un trabajo, digamos, decoroso, que es lo mínimo que le asiste a los abogados en este tipo de causas. Si bien son, digamos, obligaciones de medio y no de resultado, nosotros los abogados estamos obligados de alguna manera a adelantar este tipo de causas de manera decorosa. Es decir, no estamos obligados a ganar un proceso, ni más faltaba, pero sí a realizar, digamos, una gestión decorosa, una gestión que sea loable a los intereses de ese contratante para efectos de no tener, digamos, ninguna dificultad más adelante cuando ese cliente no esté conforme con la gestión realizada, porque muchas veces, desafortunadamente, los clientes no están de acuerdo con el resultado y después nos puede generar, digamos, una queja en el Consejo Superior, una compulsa de copias a la Fiscalía, etcétera, etcétera, pero para ello debemos plasmar muy bien esas obligaciones para no tener, digamos, ninguna dificultad en este tipo de escenarios. Entonces, consejo, siempre, primero, celebrar contrato de prestación de servicios. Segundo, especificar muy bien cuáles son esas obligaciones, tanto del contratante como del contratista. Seguramente las del contratista, pues no las voy a mencionar, que somos nosotros, en razón a que si somos juiciosos, si somos responsables, pues vamos a realizar, digamos, una gestión por lo menos decorosa, es decir, asistir a la audiencia, contestar la demanda, presentar los recursos, etcétera, etcétera, más allá que no se logre, digamos, el objetivo que a juicio de ese contratante se pueda en muchos casos, no se pueda, digamos, llevar a cabo, pero que nos asiste a nosotros como abogados ejercer, digamos, esa defensa técnica de manera decorosa. Pero puede surgir controversias, digamos, entre ese contratante y ese contratista, es decir, que por X o Y razón no nos entendemos, por X o Y razón no nos paga los honorarios. Entonces, cuando surja este tipo de controversias, existen dos escenarios. Uno es el que les acaba de mencionar la compañera, de conformidad con este artículo segundo, numeral sexto, es decir, aquellos contratos de prestación de servicios de carácter particular que celebremos nosotros los abogados, y si surge allí, digamos, alguna controversia, esta es la jurisdicción encargada de conocer esos asuntos. Y el otro escenario, frente al no pago de honorarios que surjan, digamos, controversias sobre este particular, el Código General del Proceso establece allí, digamos, la posibilidad de presentar frente a la revocatoria del poder un incidente de honorarios que debemos presentarlo dentro de los 30 días siguientes para efectos de solicitarle al juez, donde haya, digamos, pendientes el pago de algunos honorarios, hacerlo efectivo por esta vía. Es decir, de conformidad con el Código General del Proceso, tenemos esta alternativa. Si no hacemos uso de esta alternativa, pues tenemos acá la jurisdicción ordinaria para hacer efectivo cualquier derecho que podamos hacerlo exigible ante la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. ¿Listo? ¿Alguien que quiera hacer algún... José Humberto creo que lo interrumpí en la intervención. Doctor, sí. Prácticamente pues lo que quería
manifestar con base a eso, a la pregunta que usted hace frente a las cláusulas que se deben estipular dentro del contrato. Y precisamente pues me iba a referir a lo que usted acabó de decir, que lo primero que debe uno establecer en la cláusula del contrato como profesional del derecho es que se compromete, más no a los resultados, pero sí a adelantar todos los trámites correspondientes y recursos a que haya lugar siempre y cuando estos los permita la ley, porque nosotros no podemos pasar por encima de la ley. Entonces nosotros no podemos insistir, de pronto digamos, nuestro cliente nos va a decir, pero mire, ¿usted por qué no hizo esto? ¿Usted por qué no presentó un recurso? ¿Por qué no alegó? Y acuérdese que hay actuaciones en las cuales no se puede recurrir, ni siquiera con recurso de reposición, porque son causales para que se abra un proceso disciplinario ante el Consejo Superior de la Judicatura. A eso me quería referir. Ok, listo, José Humberto, gracias. Recuerden la lectura que hicimos en su momento del artículo 79 del Código General del Proceso respecto a la temeridad o mala fe en la que pueda incurrir un abogado presentando recursos, incidentes, demandas, etcétera, donde no tienen un sustento, un fundamento bastante sólido para efectos de hacerlo efectivo ante un juez. Es decir, no podemos a nuestro libre albedrío presentar nulidades, presentar recursos, si no tenemos el fundamento y sobre todo cuando no hay, digamos, la procedencia en esos escenarios de presentar este tipo de escritos ante un juez, porque podemos eventualmente ser sujetos de una investigación disciplinaria, no solamente por parte del juez, sino también por parte, digamos, de nuestra contraparte, en el sentido de que va a estar muy pendiente de la actuación también que realicemos nosotros. Entonces, sí es importante, digamos, empezar a escudriñar en una norma que nos rige a los abogados, y es la Ley 1123 de 2007, que es el Estatuto del Abogado, y en lo que tiene que ver con estudiantes de Derecho, empezar a estudiar la Ley 583 de 2000, que es la Ley de consultorio jurídico, donde ustedes van a poder allí identificar los temas que ustedes van a conocer en consultorio jurídico, y que, dicho sea de paso, digamos, en materia laboral, lo que más les va a llegar a ustedes en temas laborales es realizar la liquidación de prestaciones, indemnizaciones y demás. Entonces, hay que mirar también estos estatutos para no tener, digamos, ningún inconveniente en el ejercicio de la profesión y frente a la responsabilidad que tenemos nosotros como abogados y como estudiantes de Derecho de una facultad. ¿Listo? Perdón, doctor, dijo el 583 ¿de qué, doctor? Perdone. Del año 2000. Del año 2000. Gracias, doctor. Ley de consultorio jurídico. Entonces ustedes van a poder identificar allí cuáles son esos asuntos que van a conocer próximamente en séptimo semestre o en octavo. Séptimo, doctor. En séptimo. Entonces ya casi, ya estamos próximos a iniciamos de esos asuntos. ¿Listo? Bueno, mis doctores, digamos que los otros tres asuntos, lo que es los conflictos, la ejecución de multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, obedecen a aquellas multas que se le imponen a aquellos empleadores por razón de los contratos de aprendizaje cuando no se cumpla allí con ese mínimos presupuestos que establece la norma. Y por último tenemos tanto el recurso de anulación como el recurso de revisión, donde el primero de ellos es una de las excepciones a esos conflictos económicos que dijimos en la segunda clase, creo, que esos conflictos económicos se sustraen del conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Y allí hay una excepción, es este recurso de anulación frente a laudos arbitrales. Entonces, ¿cuál es la competencia para conocer de estos asuntos? Es decir, frente a ese laudo arbitral que profiere, digamos, el Tribunal de Arbitraje, procede este recurso de anulación. Si este asunto o este conflicto es de carácter económico, lo va a conocer el Tribunal Superior. Y si es de
si es de carácter jurídico, lo conoce el tribunal. Y si es de carácter económico, lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Para que lo tengan allí en cuenta, digamos que sería la excepción a esos conflictos económicos. Y por último, nos habla sobre la calificación de la suspensión o paro colectivo de trabajo, que vamos a repasar, vuelvo y repito, con la lectura de la sentencia, las dos sentencias, porque vamos a leer dos sentencias, tanto de primera como de segunda instancia. El caso de Avianca versus ACDAC, para analizarlo, para hacer, digamos, un debate y poder, digamos, hacer un ejercicio, digamos, práctico de análisis y de alguna manera de empezar a fortalecer esas competencias de propositiva, argumentativa e interpretativa que bien, muy seguramente ustedes la han trabajado en otras especialidades del derecho y que seguramente estamos construyendo, digamos, esta habilidad en la formación de nosotros como abogados. Pero en su momento vamos a analizar este asunto de estas competencias. ¿Listo? Bueno, mis doctores, por el día de hoy vamos a dejar la explicación hasta ahí. Doctor, qué pena. No Una pregunta. Dígame. Es que estaba anotando y creo que algunos nos pasó. Estamos anotando las preguntas, pero me quedó incompleta. Entonces sería tan amable de repetirme las dos preguntas. La primera, ¿cuál es la excepción? La que conoce, pero ahí quedé como, no alcancé a anotar todo. Bueno, la primera es la de cuál es la excepción para conocer la cancelación del registro sindical. Es decir, la norma o la regla general establece que está en cabeza del juez. En este caso sería la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral, ¿cierto? ¿Cuál es el evento donde por excepción lo conoce el Ministerio de Trabajo? Y la segunda, dijimos que la legitimidad, la causa por activa para solicitar esta cancelación del registro sindical tiene, digamos, tres escenarios. Uno que es el empleador, otro el Ministerio de Trabajo, y hay que averiguar cuál es el tercero. Esas serían, digamos, las dos tareas para averiguar. ¿Vale? Listo, doctor, gracias. Bueno, listo, mis doctores. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta para finalizar o finalizamos ya la clase del día de hoy. Profe, gracias. Bueno, entonces, gracias por asistir. Que descansen y nos encontramos mañana a más tardar a las 8:05. Dios lo bendiga, gracias. Gracias, profe. Bueno. Que descanse, doctor, hasta mañana. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Doctor, buenas Muchas gracias, profe. noches, que descanse. Gracias, lo mismo. Y la visita estaba temblando y todo.